Para flamenco, melismas, acordes y zapateo. Súbete a las ondas de Más Compás y disfruta de lo nuestro. Con uno no, con 2 soles. Cordiales saludos, amigos oyentes de Radio Alcores con la onda local de Andalucía y Radio Mairena, avanzando en este mes de enero del nuevo año y avanzando también en el cante. Hoy un nuevo programa, nueva edición de nuestro programa, el programa flamenco de la comarca de los Alcores, pero hoy nos vamos a marchar, al menos para comenzar, hasta Córdoba, con uno de los nombres señeros recordados y uno de los nombres prestigiados y prestigiosos de, sobre todo, lo que es el sur de la provincia cordobesa, con Cayetano Muriel, Niño de Cabra. Efectivamente, como anunciábamos, tenemos al otro lado del teléfono a nuestro amigo Carlos Martín Ballester, siempre activo en esto del flamenco desde su asociación, el Círculo Flamenco de Madrid. Pero esta vez se ha venido para Andalucía, se ha venido para hablar precisamente de esa personalidad histórica con la que abríamos anuncio en la presentación de nuestro programa de hoy, con Cayetano Muriel, Niño de Cabra. Carlos, bienvenido. Muy buenas, Chema. Encantado de estar contigo en el programa. Igualmente. Has estado recientemente por aquí, haces tus viajitos por Andalucía, ¿verdad?
Sí, sí, la verdad que sí, no solo por Andalucía, ¿no? Por todo el territorio nacional, pero sí, siempre de alguna manera enarbolando la bandera del patrimonio sonoro grabado, ¿no? En este caso del flamenco. Y del flamenco, porque hay que decir que Carlos también desde su asociación en Madrid pues realiza una labor de rescate y de mejora sonora de los distintos cantes, sobre todo artistas históricos, y en esta ocasión ha estado en Córdoba, en la cátedra de flamencología de nuestro también amigo David Pino, pues hablando en torno a Cayetano Muriel. Fue el lunes pasado. Sí, así es. Efectivamente no lo pudimos decir con el tiempo suficiente porque teníamos ya el programa elaborado, pero lo hacemos ahora y supongo que seguirás también hablando de Cayetano Muriel, Niño de Cabra. Por cierto, ¿qué nombre prefieres? ¿El nombre de pila o el tradicional Niño de Cabra? Bueno, a mí me resulta más familiar el de Niño de Cabra, ¿no? Que Sí. fue como se le conoció desde el principio y prácticamente hasta el final, ¿no? Lo que pasa es que también como Cayetano Muriel, ¿no? O Cayetano de Cabra también. También Pero, aparece. pero bueno, casi es lo de menos. Lo demás es seguir recordando su figura y su legado tan importante, ¿no? Hemos abierto con unas seguirillas con Manolo de Badajoz del año 1930. Era un artista que se desenvolvía con soltura, incluso con maestría en todos los palos. Por supuesto, la seguirilla también. Sí, bueno, tanto como en todos los palos, digamos, claro que había cantes en los que él no era especialista ni tampoco le interesaba. Es decir, evidentemente en la bulería no era su fuerte, ni mucho menos, ni tampoco el fandango personal le interesó mucho, ni la mayoría de los cantes de ida y vuelta, ni el cuplé tampoco. Es decir, él era, digamos, un cantador muy de la vieja escuela, si se entiende, del tipo de cante de finales del 19 y primer cuarto del 20, ¿no? Cantadores de cafés cantantes, donde la soleá, la seguirilla, la moderna, entre comillas, malagueña por aquel entonces, los tangos, en fin, y luego él incorporando otros cantes, ¿no? Como fandango, esos fandangos cartageneros, por supuesto los fandangos de Lucena, las guajiras, en fin. La verdad es que era un cantador muy de su época y de un estilo totalmente personal, ¿no? Y hay que recordar que en esa época era difícil destacar porque había muchísimo y de muy buena calidad. Sí, crea escuela. Hay, por ejemplo, en el caso de Antonio Mairena, conocido es, ¿no?, que ha creado una escuela y ha establecido unos cánones que hay determinados artistas que prácticamente lo siguen a piñón. ¿Puede decirse lo mismo de Niño de Cabra? No tanto, Chema. Sí es cierto que evidentemente ha dejado, por ejemplo, todo lo que es la estela del fandango de Lucena, ha dejado lo que es prácticamente algunas piezas como verdaderos cánones, ¿no?, del género. Pero tenía un estilo muy particular, tampoco le favoreció mucho, ¿no?, la etiqueta de copista, ¿no?, que yo creo que a todas luces injusta. Uh-huh. Y de alguna manera no ha tenido grandes continuadores en el sentido de que continuaran su estilo de una manera fiel, ¿no? Como sí ha sucedido con otros cantadores, ¿no? Pero bueno, eso tampoco ni le da ni le quita, ¿no? Es su estilo, su personalidad, ¿no? ¿Qué destacas tú en estas charlas que vienes dando? Porque supongo que tendrás al menos un par, 3 o a lo mejor 4 líneas maestras para destacar lo que es su personalidad como artista y también nos interesa como persona, ¿no?, humanamente. Sí, claro. Sí, por supuesto. No, él era un artista muy de su tiempo en el sentido del repertorio que he comentado antes brevemente, ¿no?, que es importante, ¿no? También era un artista que se caracterizaba, ¿no?, por la seriedad con la que afrontaba el hecho artístico, el hecho profesional también. Otra cuestión a destacar es que, digamos, se salía un poco de los cauces naturales del cantador flamenco que se dedica a su oficio y alterna en todo tipo de ambientes. Cayetano en ese sentido, pues digamos que fue más selectivo, por así decirlo, porque también se lo pudo permitir y entonces pues fue, digamos, un artista presente en la época de los cafés, pero en la época ya de la ópera flamenca, digamos que
su presencia empezó a declinar porque, bueno, él era más un cantador de ambientes más selectos, ¿no? Más reducidos. Y luego, en cuanto a su legado, pues como decía, ¿no? El fandango de Lucena es uno de sus grandes cantes, en sus distintos estilos, pero también ha dejado una impronta muy importante, por ejemplo, los fandangos de corte cartagenero que se denominan, ¿no? Que aparecían originalmente como cartageneras. Uh-huh. También ahí hay una fuerte impronta, ¿no? De nuestro cantador. Y luego en lo que son los cantes más de la escuela de Chacón, pues yo estimo que él imprimió una cierta dosis de personalidad que hay que saber valorarlas también, ¿no? En definitiva, es un cantador muy estimable, ¿no? Y uno de los más destacados, por supuesto, de Córdoba y en general de ese periodo. Unas grabaciones cortitas, ¿verdad? Las suyas, como todas las de la época. ¿A cuándo se remite o se remiten las primeras grabaciones de él que tú estás manejando o que tú tienes en lo que es tu discografía, sí, tu fondo? Sí, pues sus grabaciones se dividen, digamos, en dos grandes bloques. Uno muy interesante y desconocido, que es el de los cilindros de fonógrafo, que él grabó a finales del 19, fundamentalmente en dos compañías que por aquel entonces se denominaban gabinetes fonográficos, que uno era el de Luis Casares de Granada y otro el de Viuda de Aramburu en Madrid. Y ahí, bueno, tenemos constancia de algunos ejemplares sueltos de los muchos que llegó a grabar, ¿no? Ahí ya aparece sus malagueñas, soleá, tangos, etcétera, etcétera. Y luego ya a partir de 1900 es cuando empieza a grabar discos de 78, ¿no? Los que comúnmente se conocen como discos de pizarra. Los de pizarra. Desde 1900 sus primeras grabaciones y ya paulatinamente, pues 1906, 1914 hasta 1930, que realiza las últimas con Ramón Montoya y Mano de Badajoz, y en total suman aproximadamente unas 85 grabaciones, ¿no? Lo cual es una discografía bastante importante, ¿no? Pero entiendo también, Carlos, que no se trata de discos en el concepto que luego se desarrolló de larga duración, el LP, ¿no? Sino claro, grabaciones en discos. El soporte de grabación de la época, que era el disco de 78, que hay que recordar que estuvo vigente en España de 1899 hasta bien entrados los años 50, tenía unas limitaciones obvias que eran aproximadamente de unos 3 minutos, generalmente para lo que son los discos de flamenco. Para otros géneros que empleaban otro tipo de discos más grandes, pues podía llegar a los 4 minutos, a veces un poquito más, pero esas eran las limitaciones, claro. Pero luego ya cuando apareció el vinilo, el microsurco ya en los años 50 sobre todo, pues ya eso permitió alargar un poco más la duración de los cantes, ¿no? Si te parece, paramos un momentín, escuchamos, lo hemos oído por seguirillas, Una caña ahora con Ramón Montoya en el año 1930. que me quiera.
sino de tu voluntad. Contigo ni sin ti mi mano tiene remedio y no tiene mi más remedio. Contigo porque me mata y sin ti porque me muero. Contigo porque me mata y sin ti porque me muero. Bueno, la caña con Niño de Cabra, en este caso con una guitarra de las de auténtico prestigio y las históricas. ¿Qué podemos hablar de las guitarras que acompañaron a Niño de Cabra, Carlos? Bueno, pues de adelante hacia atrás, pues sobre todo destacar la guitarra de Ramón Montoya, ¿no? Que fue con quien realizó no el mayor número de grabaciones, pero casi, ¿no? Él realizó grabaciones con Montoya en el periodo eléctrico, en 1930 ya, y en el periodo acústico. Es decir, la diferencia estriba en la calidad de sonido. Todavía no existían los micrófonos, etcétera, ¿no? Entonces, la época acústica eran grabaciones muy rudimentarias, ¿no? Y él en las dos épocas grabó con Montoya, que era, pues, ¿qué vamos a decir de Don Ramón, no? Era la gran figura de la guitarra flamenca de ese periodo. Desarrolló el toque de acompañamiento y de concierto hasta unos límites que en ese momento no se conocían, ¿no? Salvo algunas incursiones, ¿no? De otros maestros anteriores a él, ¿no? Y luego también grabó con otros guitarristas, ¿no? Como Mano de Badajoz, que también grabó en la época eléctrica, en fin, con varios guitarristas también muy estimables, ¿no? Puede decirse, o tú como una persona que lo ha estudiado a fondo y que conoce su obra y que puede hablar con autoridad al respecto, ¿se observan matices, cambios en lo que es el cante de Niño de Cabra en función de la guitarra que le acompaña? Pues sí, pero no tanto como en otros guitarristas. Es decir, él al no ser un cantador, digamos, con una, ¿cómo decir? Con una rítmica especial, pues a lo mejor se apoyaba de una manera más natural en guitarristas, como por ejemplo Montoya, que sí podemos ver que con otros cantadores, pues hay veces que no hay una simbiosis tan natural y tan perfecta, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, la manera de dialogar, por ejemplo, de Juanito Mojama con Montoya, pues se nota que hay ahí determinadas fricciones, ¿no? Pues porque el jerezano tenía una sentido del ritmo, quizás, ¿no? Tan evolucionado de la rítmica, que en ese caso Montoya, pues bueno, tenía que ir acomodándose un poco. En el caso de Cayetano, se asentaba muy bien con cualquier tipo de guitarrista, porque su estilo era otro, ¿no? Y sus cantes también eran otros, ¿no? Y entonces, en ese sentido también es muy de agradecer, ¿no? Que este tipo de cantadores de tantísimo nivel pudieran grabar con distintos guitarristas y poder apreciar los matices, ¿no? Y luego también pienso yo que es que la tierra imprime de alguna forma el sello, el carácter del cantador, ¿no? Y lo que es el suyo, sin duda está muy vinculado a los cantes que se ejecutan en todo lo que es el sur de la provincia cordobesa, ¿o me equivoco? Pues sí, bueno, él tenía un estilo muy, ¿cómo decir? Muy solemne, ¿no? Un estilo muy aposentado, una forma de decir el cante muy también del 19 a nivel canora, ¿no? Su voz también nos recuerda, ¿no? A cantadores de ese periodo que ya a lo largo del siglo XX pues fueron, sobre todo a partir de la ópera flamenca, pues fueron desapareciendo, ¿no? O cantadores pues eso, como Revuelta, como Juan Breva, es decir, voces poderosas, voces de amplio registro, pero voces, digamos, de un timbre, pues digamos, muy
denso, ¿no? No tan vibrante, no tan de la moda, ¿no? Como se pusieron a lo largo de la ópera flamenca, ¿no? Con otro tipo de colores, ¿no? De voz. En el caso de Cayetano, pues, bueno, lo más una de las matices más interesantes y que emocionan, ¿no? No ya al investigador o al estudioso, sino al mero aficionado, que vemos, ¿no? Como un cantador que viene, digamos, de otra época, conecta ya con las nuevas escenas flamencas ya de los años 20 y 30 y sigue defendiendo con toda honestidad la misma bandera que defendía, ¿no? 20 o 30 años atrás, ¿no? Y lo vas viendo cómo va evolucionando con las distintas técnicas de grabación también, ¿no? La verdad es que sumergirse en su discografía, que por otro lado es una de las más complicadas de reunir, es un verdadero lujo y privilegio. ¿No existe un fondo documental centralizado en Cabra, no sé, en el Centro Andaluz de Flamenco o incluso en la Cátedra de Flamencología, donde se reúna todo lo que es su acervo como artista? Todo no, porque como decía, su discografía es muy difícil de reunir. Pero sí es cierto que, claro, su discografía está dispersa en muy distintos fondos, ¿no? Nuestro querido Pepe Arias, ¿no? Que hizo una biografía de él y que estudió su figura durante muchísimos años. Él conservó un estupendo fondo de grabaciones de Cayetano, el Centro Andaluz de Flamenco y otras instituciones públicas. Yo he logrado reunir pues prácticamente toda su discografía, ¿no? Pero aún así siguen faltando algunas cosas, ¿no? Pero bueno, es también un aliciente, ¿no? Para seguir tras la huella, ¿no? No solo de Cayetano, sino de otros muchos cantadores, ¿no? Para intentar conocer aún más, ¿no? Todo su legado discográfico. Has apuntado algún nombre, pero ¿cuáles son sus fuentes de inspiración, de aprendizaje, para luego desarrollar lo que es todo su recorrido? A nivel de estilo de cante, evidentemente, por la parte cordobesa, todo lo que tiene que ver con el fandango de Lucena, por supuesto. Por la parte de los cantes por soleá y seguirilla, pues tenemos referencias de, por supuesto, la Cerneta, de Manuel Torres también, hace algunos cierres de Manuel Molina, etcétera, por mencionar unos pocos, ¿no? Por malagueña es casi omnipresente el influjo de don Antonio Chacón, en fin, digamos que estamos hablando de palabras mayores, ¿no? De referencias absolutas, ¿no? De algunos de los grandes maestros del cante del último tercio del siglo XIX y de comienzos del XX, ¿no? Y todo eso, pues bueno, Cayetano lo que hizo fue hacer una recuperación y no voy a decir amalgama, pero sí una cierta intención por pasarlo por su tamiz, ¿no? Y que los cantes no fueran simplemente ejecutados o interpretados, sino que llevaran un poco de su propio aire, ¿no? ¿Reconocido, debidamente reconocido o olvidado? Bueno, yo creo que no tan reconocido como debería, pero olvidado tampoco. Tampoco, ¿no? Siempre ha sido un cantador muy valorado por los aficionados, no nos engañemos, aficionados que estén acostumbrados o que vivieron esa época, de los cuales ya no quedan, o de los que nacimos posteriormente, pero hemos tenido una inclinación hacia el flamenco de aquella época, ¿no? Y de las grabaciones, ¿no? Pero siempre ha sido un cantador muy muy valorado, ¿no? Un cantador como de referencia, y lo que pasa es que, insisto, su discografía es amplia, pero no ha sido conocida en su totalidad por las dificultades, ¿no? Precisamente de localizar toda su obra, ¿no? Pero bueno, yo creo que merece seguir recordándole y que se sigan haciendo todas las iniciativas para la recuperación y para tenerlo presente, ¿no? El mayor conocimiento de su figura, sí. Claro. No sé si se puede hablar de premios ya en este sentido, si él fue muy reconocido en su época. ¿En qué año moría? Él murió en el año 47. 47. En el año 47. Nació en el 70, 1870, y murió en el 47. Y bueno, en los últimos años sobre todo se circunscribió
digamos, a lo que era a su horizonte vital más cercano, ¿no? Córdoba. Y sí, eran constantes, digamos, las valoraciones en la prensa de su figura, en reuniones de cante, como se le reivindicaba como un maestro de cante, ¿no? En ocasiones se decía que una vez muerto Chacón y Onofre, por ejemplo, decía una crónica, ¿no? Que el maestro, la referencia que nos quedaba era Cayetano y demás, ¿no? Pero sí es cierto que ha sido un cantador muy valorado, muy reivindicado, digamos, en el ambiente más cordobés que general, ¿no? Y eso, bueno, pues lo que nos obliga es a los aficionados que tengamos, como digo, esa querencia, pues levantar la bandera de su cante, ¿no? Y recordarle cuando tengamos oportunidad. Tiene peñas, el festival de su pueblo creo que también se mantiene, no sé si habrá otro más en recuerdo y homenaje a él. Sí, pues poco más conozco yo, sí, pero alguna vez se han hecho algunas publicaciones también y bueno, numerosos artículos han salido. Digamos que a mí la gente me pide muchas veces que cuando un volumen dedicado a Cayetano, ¿no? Bueno, después del de Chacón, el de Manuel Torres y el de... para pensárselo, ¿no? Y ponerse manos a la obra. Siempre me ha interesado mucho. Una mente y es algo que siempre lo he tenido en mente, ¿no? Una mente inquieta como la tuya, claro que sí. Pues podemos ir acometiendo otra, por ahora lo que tenemos de Pastora, de la Niña de los Peines, y poquito a poco iremos avanzando. Hace un momentito hablabas de la malagueña, nos lo mostrabas como un gran difusor de un cante en ese momento no muy conocido, no muy popular. ¿Qué te parece si nos quedamos con una del año 1914 con Ramón Montoya de nuevo? Se quise con locura, yo en mi piel yo negaré que perdiste con locura. Mira que cariño fue que siento la calentura de tu esposo.
Seguimos hablando con Carlos Martín Ballester en el último tramo ya de esta conversación siempre agradable, y para, bueno, pues pedirle pues una valoración de cómo resultó la conferencia en Córdoba, cómo la acogió el público y alguna actividad interesante que se esté desarrollando allí en la Universidad Cordobesa con nuestro buen amigo David Pino. Bueno, pues el recuerdo que tengo fue estupendo, la verdad. Estuve muy a gusto. Es la segunda vez que he estado dentro de la programación de la cátedra de Flamencología de la Universidad de Córdoba, que dirige David Pino, y la verdad es que muy a gusto, como digo. El trato de David siempre es exquisito, y bueno, y el encontrarte con aficionados, algunos amigos que, pues eso, que vienen a escucharte hablar de un artista, porque en definitiva eso es lo que nos reúne, ¿no? El poder reivindicar su figura, y por mi parte servir de eslabón para dar a conocer mejor su discografía, porque bueno, digitalicé en el estudio de grabación expresamente algunos de esos discos y algún cilindro para poder compartirlos con los aficionados, ¿no? Y que hubiera novedades, ¿no? Y en ese sentido me vine a Madrid, me vine muy satisfecho, y viendo que había interés y curiosidad, ¿no? Por su figura, ¿no? Es lo fundamental, ¿no? Para decirlo de misión cumplida, ¿verdad? Sí, la verdad que y sí. En cuanto a las... digamos que una parte de las razones de ser del archivo son precisamente no solo la conservación, sino la digitalización y divulgación, claro, ¿no? En este sentido, no solo las exposiciones que hacemos, sino también las conferencias son una vía idónea, ¿no? Para dar a conocer eso y, en definitiva, acercárselo al aficionado, ¿no? Que de otra manera pues lo tendría casi imposible, ¿no? Ahí queríamos llegar, porque sabemos que en el Círculo Flamenco de Madrid sois también inquietos todos y que las actividades nunca faltan. Recibimos además amablemente y puntualmente información personalmente a través tuya, pero sobre todo y lo interesante es conocer que tenéis entre manos próximamente, porque el flamenco en Madrid queda demostrado que sigue siendo un plato muy fuerte dentro de la propuesta o las propuestas de actividades culturales que allí se mueven. Pues sí, la verdad es que el Círculo Flamenco de Madrid es eso, lo que tú has dicho, una entidad cultural dedicada al flamenco y constituida por aficionados, sin ningún tipo sin ayudas ni subvenciones. Nada, absolutamente. A pulmón. Porque precisamente abogamos porque sea el propio aficionado el que se responsabilice no ya de la conservación del flamenco, que eso parece un poco petulante, ¿no? Pero del sí seguimiento de la programación que a uno le gustaría disfrutar, ¿no? Claro. Es decir, hay muchas veces que los aficionados se han acostumbrado tanto a que se lo den todo medio hecho o medio cocinado, que muchas veces casi es precocinado el flamenco que puede disfrutar, ¿no? Y en nuestro caso lo que hacemos es todo lo contrario. Como digo, apelamos a la responsabilidad del aficionado, y en ese sentido, pues cada uno de nosotros paga nuestra cuota mensual, el aficionado que viene puntualmente paga su entrada, y con eso llevamos a cabo nuestras actividades, no solo de conciertos, sino también de otras muchas naturaleza, ¿no? Como pueden ser presentaciones, conferencias, charlas, encuentros. Casi la mitad de nuestra programación es gratuita y abierta a todo el público, ¿no? Entonces, digamos que, bueno, hemos alcanzado una fórmula que nos funciona perfectamente, y como siempre digo, que además nos permite reunirnos a los amigos cada semana o cada 10 días y ponernos al día, darnos un abrazo y disfrutar del mejor flamenco, ¿no? El Círculo Flamenco de Madrid, que próximamente, así en el futuro inmediato, ¿qué tiene previsto? Pues mira, tenemos hemos tenido hace nada una actividad maravillosa dedicada a Francisco Moreno Galván, en el que el poeta de la Puebla. Sí, exactamente, nuestro gran referente de la Puebla, que hemos dado a conocer un archivo sonoro inédito gracias a Juan Diego Martín, su sobrino, y que se ha digitalizado expresamente para reivindicar su figura, recordarla, conmemorar el centenario de su nacimiento, y además hacerlo dando a conocer unas grabaciones estupendas, grabaciones en las que Pepe Menese, Diego Clavel, Miguel Vargas
iban ensayando cantes con Francisco, incluso Francisco cantaba, algunas grabaciones, digamos, caseras de la propia reunión de Cantejondo. Eso ha sido lo más reciente que hemos pasado, y en el futuro pues tenemos lo más inmediato, tenemos un concierto de Felipe Scapacini con Nono Reyes, tenemos también una presentación de un libro en el Ateneo de Madrid, tenemos también en febrero un concierto de Agujeta Chico, tenemos también un ciclo que tenemos con la Cineteca del Matadero, que tenemos una proyección de una película de Julio Diamante. Luego tenemos a Emilio Caracafé, porque la guitarra también le damos un sitio muy importante a la programación. En fin. No os aburrís, tenemos Carlos. decenas de actividades, la verdad. Sí. Geográficamente, ¿dónde os situáis? ¿Y dónde también la gente puede estar informada de vuestra actividad? Porque hoy Madrid y Andalucía están a un tiro de piedra. Pues mira, Chema, lo más fácil es que busquen nuestra página web, circuloflamencodemadrid.com, y ahí se informará. Y allí está todo. Nosotros... en ese sentido no tenemos un local propio y lo cual al principio nos causaba cierta incomodidad, y con los años nos hemos dado cuenta que era un acierto, precisamente una de nuestras virtudes y nuestras señas de identidad, ¿no? Es decir, porque somos mucho más valiosos por lo que hacemos, por lo que programamos, que por el sitio donde lo hacemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que hemos alcanzado es acuerdos con sitios muy queridos por nosotros, ¿no? Como es el Teatro Flamenco Madrid, donde hacemos los conciertos, o el Corral de la Morería, donde hacemos algunos encuentros, o el Real Casino de Madrid, donde dirijo un ciclo de flamenco y tenemos un convenio firmado, la librería Sin Tarima, en fin. Hacemos actividades a lo largo de todo el año en distintos ámbitos y hemos, como decía antes, hemos encontrado una fórmula virtuosa en la que nos encontramos muy cómodos, y como digo, que el público, lo más sencillo es que acceda a la página y ahí está toda la información. Si se quiere, se puede. Queda demostrado, Carlos. Muchísimas gracias. Nos vamos ya por Cartageneras del año 1906 con un guitarrista que, bueno, se llama Enrique, pero no tenemos ni siquiera datado su apellido, ¿verdad? Seguimos detrás de rescatando. Estos fandangos de Cartagena. Sí, fandangos cartageneros. Muchísimas gracias. Un abrazo. Muchas gracias a ti, Chema. Siempre un abrazo fuerte. A mí me han dicho que se estaba criando la hierba buena, la corriente del agua, para que vienes en busca mía, si me ha de olvidar mañana. A la hierba buena, soy el amor del burro, el mío
yo, cuando yo quiero le digo antes, cuando quiero digo que yo soy el amor del burro. ¡Dale! Muy bien, Cayetano. Muy bien. Diccionario Enciclopédico Ilustrado de Flamenco. J. Blas Vega y M. Ríos Ruiz. Cante chico. Ni cantes chicos ni grandes. Es el cantaor el que los hace grandes o chicos. La otra tarde la girarda se plantó a mitad del cielo y a San Pedro de la Llave muy bajito así le habló. Necesito que enseguida me transformes en persona porque dicen que en Sevilla ya el flamenco se acabó. El discípulo de Cristo se quedó viendo visiones y le dijo: Girardilla, lo que cuentas no puede ser. Pero en fin, como yo ya soy viejo y no quiero discusiones, baja abajo a ver lo que pasa y me lo cuentas después. Bajo la girarda, echa una gran moza y por el camino cantaba esta copla. Sevilla será Sevilla mientras haya vino y flores y mujeres y penillas. Quien cante por seguirilla, quien cante por seguirilla, y hombre, hombres que sepan de amores, hombres que sepan de amores. Y el embrujo claro oscuro de una noche sevillana, la girarda paso a paso toda Sevilla recorrió, y lo mismo San Bernardo que en el barrio de Triana los hechizos del flamenco. Ay, en mi coplas escuchó, siendo ya casi de día al cruzar la Macarena, un mocito pinturero que la vio tajuncao y le dijo: Girardilla, si tú quisieras, en ese cuerpo moreno te iba a hacer más reforma que le hicieron a la catedral. Subió la girarda contenta y graciosa, y por el camino cantaba esta copla. Sevilla será Sevilla mientras haya vino y flores y mujeres y penillas, y el cante por seguirilla, y el cante por seguirilla.
No hay cante grande ni chico cuando es un gran profesional, un gran ejecutante el que los interpreta, y es lo que pasa con nuestro amigo Pedro Cintas de la Albuera en Badajoz y ganador del concurso de Mairena del Alcor, que estuvo el pasado domingo 19 abriendo la 42ª edición del Memorial Antonio Mairena de la Peña Flamenca Antonio Mairena de Hospitalet del Llobregat. Fue la primera actuación tras la presentación de este memorial que llevará pues unos días de celebración. Nosotros hemos escuchado a Pedro Cintas con este cuplé Siempre Sevilla, y ahora lo hacemos por seguirillas con estas que se titulan Que no se pueden ni hablar. Y hasta aquí, amigos oyentes, nuestro programa de esta semana de melismas, acordes y zapateo. Nos despedimos, cordiales saludos de Chema Cejudo, y hasta la semana que viene, si ustedes quieren. Como la anda por los montes. Así andaba la mía y de noche. ¡Qué pena más grande! ¡Qué grande dolor! ¡Qué pena más grande! ¡Qué grande el dolor! La luz de mis ojos, sin saber lo yo que pena más grande, que grande el dolor. ¡Qué remedio